Muy buenas noches. Tengo el agrado de estar aquí con Dayana Yael Bazán Cruz, quien nos va a presentar su informe denominado El uso de la medida cautelar en la ejecución de sentencia de los procesos de indemnización y su impacto en la efectividad de la tutela jurisdiccional. Adelante, estimada Dayana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Empezamos con lo que es el capítulo número uno. Uy, se fue. En lo que es el capítulo número uno, que es la introducción, empezamos con la contextualización general. Bueno, se embarca en la experiencia que tengo del estudio jurídico Romero Chavesti y Valdivieso, que es una firma especializada en lo que es el derecho civil, penal y laboral. Me desempeño principalmente en el área civil, en la cual se ha asumido la representación legal de la empresa de Hidandina en virtud de la adjudicación simplificada número 032-2023 de la segunda convocatoria. El título de este informe evidencia la importancia que reviste este mecanismo en la ejecución de resoluciones judiciales indemnizatorias. En este capítulo nos permite comprender el contexto jurídico en el que se desarrolla mi experiencia profesional, destacando el rol de las medidas cautelares como herramientas clave para asegurar el cumplimiento de las sentencias y proteger efectivamente los derechos de la parte a indemnizar, ¿no? Porque se enfrentan obstáculos en la práctica cotidiana que imponen los procesos civiles. Respecto a la contextualización de la experiencia profesional, ingresé como practicante en el estudio jurídico en marzo del 2024. Actualmente me desempeño como asistente legal en el área civil. He logrado adquirir un conocimiento profundo y práctico sobre el uso de las medidas cautelares, especialmente en la etapa de ejecución, que para mí es una de las etapas más importantes. Esta experiencia me ha permitido observar directamente cómo muchas veces las partes sentenciadas incurren en prácticas dilatorias o muestran resistencia al cumplir con lo ordenado judicialmente, lo que afecta la tutela jurisdiccional. En ese sentido, desde mi experiencia profesional concreta y real, he podido identificar las limitaciones que existen en la aplicación de estas medidas, así como su potencial para garantizar una justicia efectiva y oportuna de los derechos de los acreedores indemnizatorios. Respecto a la descripción de la empresa se fundó el 22 de septiembre del 2017. Es un despacho boutique con sede principal en Chiclayo y cuenta con oficinas en Lima, Trujillo, Piura, Jaén y Chachapoyas. En el área civil, en el que es el área en donde me desempeño, actualmente estoy desempeñándome en el cargo de asistente legal, que me han dejado a cargo la representación de clientes como la empresa Hidrandina, ¿no? Y ha sido este el espacio en el cual he desarrollado la experiencia que sustento en este trabajo. Desde esta posición me encargo de la gestión de la gestión y seguimiento de expedientes judiciales, la redacción de demandas, contestaciones, escritos procesales, el análisis estratégico de expedientes, el apoyo de diligencias judiciales, así como la gestión documental y el uso de plataformas digitales. Respecto al organigrama de la empresa, empezamos con la Junta General de Accionistas, que son tres. Seguimos con lo que es la gerencia, la parte de administración, continúa la secretaría y por el otro lado tenemos el área legal, ¿no? Que empieza desde abogado senior, abogado junior, asistente legal y practicante legal. Respecto al marco teórico, empezamos con lo que es la efectividad de la tutela jurisdiccional. La tutela jurisdiccional, este es un derecho que garantiza el acceso a la justicia con todas las garantías procesales necesarias para proteger los derechos de las personas. Su origen se encuentra en la tradición jurídica europea continental y ha evolucionado como un mecanismo esencial para asegurar la imparcialidad en los procesos judiciales. Esto no se limita al derecho a presentar solamente una demanda, sino que también exige la emisión de una resolución motivada y su ejecución efectiva. Es decir, implica la materialización de los derechos reconocidos en sentencia, evitando que queden en meras declaraciones sin efectos reales. La relación entre la tutela jurisdiccional y la ejecución de las sentencias es crucial, ya que sin esta última el derecho a la justicia sería inoperante, ¿no? El Tribunal Constitucional ha establecido que la demora o incumplimiento en la ejecución de las sentencias vulnera la tutela efectiva.
Respecto al segundo punto del marco teórico, tenemos el uso de la medida cautelar en ejecución de sentencias en los procesos de indemnización. El proceso de indemnización tiene como finalidad restituir la situación patrimonial o moral eh, de la persona afectada por un daño. Para ello es necesario acreditar la existencia del daño, el nexo causal, el factor de atribución y la antijuridicidad de la acción que lo generó. Respecto a la existencia del daño, esta puede ser patrimonial o moral, el nexo causal, es decir, que existe un vínculo directo entre la conducta o la falta y el perjuicio experimentado por la persona afectada. El factor de atribución es la conducta que justifica que el responsable asuma los efectos económicos del daño causado a la víctima, y la antijuricidad es la acción que contradice la normativa. En lo que tenemos daños, tenemos al daño material o patrimonial y al daño moral o extrapatrimonial. El daño material o patrimonial, tenemos al daño emergente, que representa la pérdida económica directa sufrida por el afectado, al lucro cesante, refiriéndonos a las ganancias dejadas de percibir como consecuencia del daño, y en respecto al daño moral, se refiere a las afectaciones de valores inmateriales como la reputación, la tranquilidad y la integridad emocional del afectado. Asimismo, hay algunos autores como Spinoza que distingue el daño moral del daño a la persona. Este indica que implica la lesión a derechos existenciales o no patrimoniales del individuo, tales como la salud física o mental. Respecto a la medida cautelar, los requisitos y presupuestos de la medida cautelar son fundamentales en el proceso judicial, ya que garantizan su efectividad y equidad. De acuerdo al Código Procesal Civil, para que se otorgue una medida cautelar, el solicitante debe exponer los fundamentos de su pretensión cautelar, señalar la forma de esta, si fuera el caso, indicar los bienes sobre los que se va a recaer la medida y el monto de su afectación, ofrecer contracautela y designar el órgano de auxilio judicial correspondiente si fuera el caso. Sin embargo, al encontrarnos en etapa de ejecución de sentencias, la contracautela ya no es necesaria, pues ya existe una sentencia firme, y si es la parte demandada que no cumple con lo ordenado, ya no se requiere la contracautela, dado que no estamos en una medida provisional, sino en el cumplimiento de un mandato judicial definitivo. De la misma forma, el requisito de exponer los fundamentos de su protección cautelar, pues esta aplicación solamente se solicita, ¿no?, ante una medida que se va antes o durante el proceso, más no en la ejecución de la sentencia, ya no sería necesario. Respecto a los requisitos, aseguran que la medida cautelar no solo brinde protección afectiva, sino que también preserve la equidad entre las partes del proceso, respetando sus derechos. Además, la medida cautelar, al ser adoptada por el juez, debe cumplir con ciertos presupuestos esenciales, como la verisimilitud del derecho, el peligro de la demora y la razonabilidad, que permiten valorar la necesidad de su adopción de manera proporcional y razonable. En lo que respecta al tema trabajado, ya no sería necesario acreditar la verisimilitud del derecho, porque en esta etapa de ejecución ya está determinado quién tiene la razón y es una sentencia firme. Eh, en mi opinión, y a través de la experiencia que he obtenido, eh, sí es necesario eh, fundamentar el peligro de la demora, porque el juez, en la práctica se ha verificado que que los juzgados valoran la urgencia de la medida en función de la conducta previa del obligado y la posible dilatación en el cumplimiento voluntario de la sentencia. En lo que son tipos de medidas cautelar, tenemos a la medida cautelar general y a la medida cautelar específica. En la medida cautelar específica se divide en la medida para ejecución forzada, medidas temporales sobre el fondo, medidas innovativas y medidas de no innovar. Principalmente vamos a tocar la medida para ejecución forzada, que se divide en lo que son, que buscan garantizar la solvencia del deudor y evitar que se frustre el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria. Afectan a bienes específicos del demandado con el fin de asegurar la efectividad de la decisión judicial. Tenemos el embargo, el secuestro y la anotación de demanda. En lo que es el embargo, es una medida cautelar que afecta a bienes o derechos del presunto obligado con la finalidad de asegurar el pago de una obligación. Puede ser el embargo en forma de depósito sobre bienes inmuebles, el embargo en forma de inscripción, el embargo en forma de retención,
el embargo de forma de intervención, que esta puede ser en forma de intervención de recaudación o en forma de intervención de información, y el embargo en forma de administración de bienes. Respecto al secuestro, es otra medida cautelar destinada a asegurar bienes cuya posesión o propiedad es objeto de disputa. Puede ser secuestro judicial eh, cuando busca proteger un bien cuya finalidad, cuya titularidad se discute en el proceso, o puede ser secuestro conservativo cuando garantiza el cumplimiento de una obligación de pago derivado de un título ejecutivo, judicial o extrajudicial. Y también tenemos como medida para ejecución forzada la anotación de demanda, ¿no? Que en los registros públicos es una medida cautelar que resguarda los derechos inscritos, que son materia del proceso principal. En respecto a la relación de la medida cautelar con la ejecución de sentencia, estos están estrechamente vinculados, ya que ambas tienen como objetivo asegurar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales. Mientras que las medidas cautelares son preventivas y se dictan antes o durante el proceso para evitar que la parte demandada realice actos que impidan la ejecución del fallo, vienen las medidas ejecutivas que se ordenan después que la sentencia adquirió la calidad de cosa juzgada. En este sentido, a medida que la sentencia adquiere firmeza, la medida cautelar vendría a transformarse en medida ejecutiva, buscando la concreción inmediata del cumplimiento de la condena, como es el caso de embargos, secuestros conservativos, los cuales no requieren los presupuestos de verisimilitud ni la contracautela debido a la certeza de obligación impuesta al demandado, como antes ya se ha explicado. En relación en el Código Procesal Civil, la finalidad de la medida cautelar es asegurar que la parte afectada por el incumplimiento de una sentencia reciba una compensación integral que incluye el pago de indemnización, intereses legales y costos y costas procesales. En este contexto, las costas deben ser asumidas por la parte vencida, igualmente los costos. Además, la regulación de los intereses legales busca compensar la demora del cumplimiento del pago, lo que refuerza el principio de reparación integral del daño, garantiza que la víctima no sufra pérdidas económicas adicionales debido a la tardanza en el cumplimiento de la sentencia. En cuanto al apercibimiento, este mecanismo procesal se utiliza para garantizar la ejecución de las resoluciones judiciales cuando el demandado no cumple voluntariamente con la sentencia, ¿no? En el contexto de los procesos de indemnización, el apercibimiento es crucial, ya que evita que los demandados dilaten el incumplimiento del fallo. Lo que vine a hacer en el capítulo 3 de la descripción de mi experiencia, y ingresé al estudio jurídico en marzo del 2024, introduciéndome en lo que es en diversas áreas, especialmente en el derecho civil. En julio del 2024 ascendí al cargo de asistente legal, consolidando mi participación activa en la defensa y gestión de procesos civiles. Actualmente mi labor se centra principalmente en el apoyo de la defensa legal en los procesos de hidrandina y simultáneamente apoyo también en los que son algunos procesos penales y laborales, ¿no? Como objetivo general, tenemos analizar y proponer estrategias para el uso de las medidas cautelares en la etapa de ejecución de sentencia para su correcta aplicación en los procesos de indemnización del estudio Romero Chávez y Valdivieso, evidenciando su importancia como mecanismo para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva. Como objetivos específicos tenemos 4: evaluar las dificultades y problemáticas que enfrentan los acreedores indemnizatorios con la ejecución de sentencias, especialmente en relación con el cumplimiento por parte del obligado y las dilaciones procesales. Determinar de qué manera la medida cautelar en la fase de ejecución de sentencias contribuye a la garantía del pago de la indemnización, incluyendo el resguardo de intereses legales, costas y costos procesales. Como tercer objetivo, tenemos analizar el impacto de las medidas cautelares en la efectividad de la tutela jurisdiccional, resaltando su rol en la materialización del derecho reconocido en la sentencia y en la protección de los intereses del acreedor. Como último objetivo específico, tenemos el desarrollar propuestas concretas y recomendaciones para mejorar la aplicación de las medidas cautelares en ejecución de sentencia en los procesos de indemnización basadas en la experiencia adquirida en las prácticas profesional y en la causística observada. En situaciones particulares que evidencian
las dificultades en la ejecución de sentencias en los procesos de indemnización. Se llevó a cabo en la revisión de 9 casos en los que se identificó que una de las principales dificultades en la etapa de ejecución de sentencias es el incumplimiento del mandato judicial por parte del demandado, como se puede ver en la tabla. Ante esta problemática, resulta indispensable la aplicación de mecanismos de ejecución forzada, los cuales aseguran el cumplimiento de la sentencia y protegen los derechos del acreedor. Se ha determinado que las medidas más utilizadas en la ejecución forzada son la retención de las cuentas bancarias y el embargo en forma de inscripción, debido a la eficacia, ¿no? Para garantizar el pago de la deuda, ya que evita dilaciones innecesarias y asegura la efectividad de la sentencia. Como segundo resultado, tenemos la evaluación de la eficacia de la medida cautelar ejecución de sentencia. En esta fase se han presentado diversas problemáticas que dificultan el cumplimiento del ordenado por el juzgado. Frente a este escenario, la aplicación de medidas cautelares se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y la reparación del daño sufrido por la parte acreedora. Tenemos el embargo en forma de retención de cuenta bancaria y en forma de inscripción. La medida cautelar en forma de embargo de retención de cuenta bancaria, este mecanismo ha demostrado ser altamente efectivo, ya que permite que los fondos necesarios sean retenidos directamente de las cuentas del deudor y asegura el cumplimiento rápido y efectivo de la obligación. La retención de la cuenta bancaria se ha revelado como la posición más rápida y efectiva para garantizar el pago inmediato, impidiendo estrategias dilatorias del deudor. Por otro lado, tenemos la medida cautelar en forma de inscripción, en lo que en algunos casos no resulta viable el embargo debido a la falta de fondos en las cuentas del demandado, que ha habido casos. En tales circunstancias se ha optado por la ejecución forzada mediante inscripción de bienes, lo que permite asegurar el cobro de la afectación patrimonial del deudor, ¿no? Y la medida cautelar de inscripción ha permitido que el acreedor mantenga un derecho sobre el patrimonio del deudor, asegurando la recuperación de la deuda. Respecto al análisis del impacto en la tutela jurisdiccional efectiva, se ha podido determinar que la adopción de las medidas coercitivas como embargos, retenciones, suscripciones, logra presionar eficazmente la parte deudora para que cumpla con lo dispuesto en la resolución judicial. En consecuencia, no solo se asegura el cumplimiento del derecho reconocido, sino que también se fortalece la seguridad jurídica, brindando confianza a los justiciables en la eficacia del sistema judicial. El impacto de estas medidas cautelares en la ejecución de sentencia es significativo para la tutela jurisdiccional efectiva, ya que garantiza que el derecho reconocido en la sentencia no quede como una declaración inoperante, sino que ésta se traduzca a una materialización del derecho eh, reconocido. Por ello es necesario la aplicación de esta medida de ejecución forzada ante situaciones de incumplimiento para así lograr y garantizar una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos reconocidos. En este sentido, mi experiencia profesional me ha permitido identificar una correcta fundamentación en la solicitud de estas medidas sustentada en la urgencia y en la necesidad de su aplicación, que resulta clave para que los jueces las admitan y dispongan su ejecución de manera eficaz. Como último resultado, tenemos las propuestas para optimizar la aplicación de medidas cautelares en ejecución de sentencias, como tenemos 6 propuestas, como la propuesta número 1, el requerimiento inmediato de pago con apercibimiento de ejecución forzada. Tenemos que disponer de oficio el apercibimiento para evitar dilaciones innecesarias. Esto reduce tiempos procesales y evita la necesidad de solicitudes adicionales. Como propuesta número 2 tenemos la solicitud de ejecución forzada, fundamentada y con identificación de bienes. Se debe presentar un escrito solicitando se cumpla el apercibimiento, identificando los bienes a ejecutar y asegurar el pedido de ejecución tenga sustento jurídico y probatorio. Como propuesta número 3 tenemos la priorización de medidas de embargo en cuentas bancarias. Hay que identificar cuentas bancarias del deudor para su retención inmediata y esta nos permite una ejecución más rápida y eficaz por la liquidación de los fondos. En el caso que no se cuente con la información del demandado en las cuentas bancarias, se puede solicitar mediante oficio
a los bancos para que estos procedan con el embargo. Como propuesta número 4 tenemos la implementación de medidas adicionales, solicitar inscripciones de embargo en registros públicos o retención de sueldos y asegurar el cumplimiento asegura el cumplimiento cuando no hay liquidez inmediata. Como propuesta número 5 tenemos la inclusión de intereses legales en la ejecución. Hay que hay que hacer la liquidación de los intereses legales de manera rápida para que no se dilate el tiempo y esto garantiza que el acreedor no pierda el derecho a intereses generados por el retraso. Y como última propuesta tenemos la solicitud expresa de liquidación de costas y costos. Hay que presentar documentación probatoria y solicitar regulación judicial y honorarios para evitar que los gastos de ejecución recaigan sobre el acreedor. Eso sería todo, doctor. Muy bien. Muchas gracias, estimada Dayana. Vamos a coordinar entonces los comentarios más adelante, ¿ya? A ver.